Soy la doctora Olga Marega, de Tandil, Argentina. Quiero agradecer al doctor Fernando Serrano por invitarme a participar de esta cumbre tan prestigiosa. Soy médica especialista consultora en ginecología y sexóloga clínica, título otorgado por FLACES. Soy docente de la Universidad Nacional del Centro de la materia salud sexual en Argentina y también dicto distintos cursos online. Orgasmo de la mujer. A continuación citaré el contenido de esta clase: salud sexual y derechos sexuales, significados y actitudes sexuales, relación entre experiencia del orgasmo durante la masturbación en solitario, determinantes del orgasmo de la mujer, respuesta sexual de la mujer, tipos de orgasmo, punto G y orgasmo, mito o realidad, trasudación, lubricación, eyaculación, clítoris, complejo clítoris, uretra vaginal, anorgasmia, principios de la terapia sexual y lectura complementaria. Comenzaré explicando sobre la salud sexual, definida por la OMS en el 2010, en el 2004, pero reafirmada en el 2010. Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. No es simplemente la ausencia de enfermedad o disfunción. Esta definición parte de la definición de salud, que también es el estado de bienestar, pero relacionado a la sexualidad. Requiere un comportamiento positivo y un enfoque respetuoso hacia la sexualidad, así como la posibilidad de tener prácticas sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para mantener la salud sexual de una persona, los derechos sexuales deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Este es un punto esencial. Percepción e interpretación de los estímulos sexuales en relación a la construcción de los significados. La mayoría de los estímulos sexuales, físicos y mentales, requieren de una interpretación cognitiva, y a partir de esa interpretación cognitiva se van construyendo significados. En relación a esos significados que las personas van construyendo durante el desarrollo de su sexualidad, se van construyendo actitudes. Y estos son determinantes de la salud sexual individual. La sexualidad es una función humana que se va construyendo por un delicado mix que hacen en cada persona los determinantes culturales, es decir, todo lo que tiene que ver con las costumbres, los modelos, los mandatos que le da la cultura a esa persona mientras que está desarrollándose, y también los determinantes biológicos, es decir, todo aquello que aporta el cuerpo. Con ese determinado mix que se realiza en cada persona, se va construyendo la propia sexualidad con los propios significados. Las actitudes sexuales son determinadas en los primeros años de la vida. Es necesario fomentar ausencia de temores, sentimientos de culpa, vergüenza, mitos y creencias falaces que pueden inhibir la respuesta sexual de las personas, generando actitudes negativas ante los estímulos sexuales. En este desarrollo de la sexualidad, la responsabilidad de las personas adultas
fundamentalmente a través de la familia o a través de los docentes o los profesionales de salud, es muy importante que niños y niñas se puedan tener en cuenta y controlar qué tipo de mandatos, qué tipo de costumbres se le va a dar a esta persona que está desarrollando su sexualidad para que vaya construyendo actitudes positivas y no actitudes negativas. Las actitudes positivas tienen que ver con emociones positivas en relación a la sexualidad y está demostrado que las actitudes positivas incrementan la excitación y la satisfacción, mientras que, de manera contraria, las actitudes negativas tienen emociones negativas que causan sufrimiento a la persona y se relacionan con una disminución de la excitación y de la satisfacción. Es muy importante tener en cuenta las actitudes hacia el placer sexual. Al inicio de la charla yo definí la salud sexual y dije que para que se cumpla la salud sexual en todas las personas es necesario que se respeten los derechos sexuales universales, que básicamente respetan la dignidad humana. En el año 1997, en el Congreso Mundial de Sexología, en ese momento era de Sexología, en la ciudad de Valencia, España, se dictaron, se crearon los derechos sexuales universales. Los más relacionados con la sexualidad, que provocan mucho daño, mucho sufrimiento a las personas, tienen que ver con el derecho al placer, cuando no se cumplen, por supuesto, el derecho a la educación sexual y el derecho al cuidado de la salud sexual. Serían los más importantes que deberían ser conocidos, dados a conocer a las demás personas, conocidos por los profesionales de la salud, dados a conocer a las demás personas que nos consultan y fundamentalmente incentivar a que se respeten. La función profesional no solo debe ser asistencial en nuestra consulta, sino también educativa. Vamos a ayudar muchísimo a cuidar la salud sexual de las personas si educamos y damos conocimiento de cuáles son sus derechos en relación a la sexualidad. En el año 2019, el Congreso Mundial de Salud Sexual, realizado en México, tuvo como punto central el derecho al placer sexual, el derecho al autoplacer, que tiene que ver con el aprendizaje en las mujeres para que aprendan las mujeres a tener un orgasmo, aprender todo lo relacionado con las condiciones individuales para tener un orgasmo, en los tipos de estímulos, los lugares de estímulos, los tiempos de estímulos. Y en el varón, el aprendizaje del autoplacer también está vinculado con el aprender a controlar la eyaculación, aprender a reconocer el punto de inevitabilidad eyaculatoria, y para eso es necesario que los varones desde edades tempranas puedan permitirse de una manera natural explorar con su genitalidad, jugando, con tiempo, con tranquilidad, sin culpa, para aprender a conocer su sexualidad, ¿sí? Porque cuando vemos en el consultorio a personas adultas que nos consultan porque tienen problemas de orgasmo o tienen problemas de eyaculación prematura o precoz, buscamos antecedentes, hacemos un interrogatorio y la mayoría de ellos, casi todos en mi experiencia, tienen antecedentes de no haber tenido prácticas de autoexploración durante la infancia y la adolescencia, o haberlas tenido con mucha culpa y con mucho apuro, ¿sí? Bueno, también está el derecho a la autoexploración, autoplacer y autoexploración. Todavía muchas culturas no aceptan el placer sexual como un derecho, ¿sí?
Volviendo entonces al tema del placer sexual, al congreso que se realizó en la Ciudad de México, Congreso Mundial de Salud Sexual, que se realizó en la Salud de México, dice este enunciado que me parece muy importante compartirlo. El placer sexual es la satisfacción física y o psicológica y el disfrute derivado de experiencias eróticas compartidas o en solitario, que incluyen pensamientos, fantasías, sueños, emociones o sentimientos. La importancia de la experiencia subjetiva del orgasmo en el contexto de la masturbación. Recientemente en el Congreso de FLACES, que es la Federación Latinoamericana de Sexualidad y Salud Sexual, recientemente porque se realizó el Congreso en mayo del 2021, el doctor Oscar Servilia presentó un trabajo sobre la importancia del orgasmo durante la práctica en solitario. Y dice que la mayor intensidad del orgasmo en el contexto de la masturbación en solitario se asocia a menor actitud negativa hacia la masturbación, más erotofilia, es decir, más sentimientos positivos en relación a la sexualidad, actitud más positiva hacia las fantasías sexuales y más propensión a la excitación. Esta medida además se asocia con la función sexual, mayor deseo sexual, mayor capacidad y satisfacción orgásmica. Qué importante que es este concepto. Nosotros, profesionales de la salud, que tenemos la capacidad de poder educar a las madres, educar a nuestros alumnos para que faciliten las situaciones de autoexploración desde la infancia y la adolescencia, ¿sí? Faciliten no solo facilitar, dejar que el niño, que la niña, que el adolescente se autoexploren, sino también educarlos, decirles que es una práctica que se debe hacer en privado, que nadie tiene derecho a intervenir en esta práctica, ni ningún otro niño, ningún otro adolescente, ni ninguna persona adulta, aunque sea una persona querida y de su confianza. Porque en este proceso de educación, esta intervención que estamos realizando, también estamos haciendo la prevención del abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, es importante no solo facilitar la práctica de la autoexploración, sino también aprovechar esa instancia para hacer educación y para hacer prevención del abuso sexual infantil. Bueno, ya dijimos que tenemos derecho al placer, ya dijimos que tenemos capacidad física y psicológica para el placer, y también ahora me gustaría decir que además de la capacidad y además del derecho al placer, deberíamos ser responsables para el placer. ¿Qué significa esto? Deberíamos conocer cuáles son las condiciones individuales, biopsicosociales y relacionales para el placer sexual, sensual y sexual, y también deberíamos ser responsables cuando compartimos ese placer con otra persona, de comunicar a la pareja cuáles son las propias condiciones para el placer en cuanto a tipos de estímulos, calidades de estímulos y tiempos de estímulos. Cuando el placer se comparte con una persona del otro sexo, ¿no es cierto? Sabemos que hay diferencias muy importantes en cuanto a los tiempos y en cuanto a los tipos de estímulos y lugares de estímulos. Es muy necesario que las personas se conozcan en su individualidad y que tengan la libertad y la confianza de poder compartir este conocimiento con la pareja, sea homo o heterosexual. ¿Cuáles son los factores determinantes?
La respuesta sexual es una interacción compleja de procesos eco, bio, psicosociales y relacionales. Tenemos que tener presente que cuando una persona viene a nuestra consulta con un problema vinculado con su sexualidad, inmediatamente se nos tienen que prender las lucecitas de todos estos factores porque tenemos que investigar cada uno de ellos para hacer las intervenciones oportunas en cada uno de ellos. ¿Sí? A veces a primera vista puede parecer que uno de los factores sea el más importante. Por ejemplo, si viene una mujer posmenopáusica y nos dice que no tiene ganas de tener relaciones porque sus relaciones son dolorosas, bueno, obviamente vamos a decir, el factor biológico está afectado, porque al no tener estrógenos hay una hipo o atrofia de su genitalidad y eso va a causar una dispareunia, es decir, una relación con dolor que va en consecuencia a quitarle las ganas de tener relaciones sexuales. Pero no nos podemos quedar con eso. También tenemos que investigar la parte psicológica, cómo está su autoestima, cómo está con su cuerpo, cómo se siente y qué significados construyó esa mujer de cómo debe ser la sexualidad durante esa etapa de la vida. Tampoco nos podemos quedar sin investigar cómo es el vínculo con su pareja, qué tipo de relación, qué tipo de seducción tiene, qué tipo de salud tiene su pareja también, porque muchas veces hay vínculos de 20, 30 años en donde el amor está fortalecido, pero ya la etapa de atracción se ha desgastado y es una pareja que puede ser muy afectuosa, muy amorosa, muy respetuosa, pero muy deserotizada también. Entonces, tenemos que investigar todos los factores para poder brindar una ayuda realmente satisfactoria para la persona que nos consulta. Entonces, toda mujer tiene capacidad biológica de tener orgasmos, solo tiene que aprender a tenerlos. Uno más de estos factores puede afectar alguna fase de la respuesta sexual del varón o de la mujer. Determinantes biológicos. Los determinantes biológicos tienen que ver con todo lo vinculado con este cuerpo. Si hay algo que no podemos dejar en otra habitación para que no moleste, como dejar un bebé para que no llore o el celular para que no suene, cuando vamos a hacer el amor, es nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo puede tener enfermedades sistémicas, ginecológicas, regionales, como una fibrosis, adherencias del clítoris, atonía muscular, dolores, enfermedades discales, es decir, en la columna pueden tener enfermedades también que pueden afectar el orgasmo de la mujer. Y también hay que tener en cuenta los medicamentos. Hay ciertos antidepresivos, como, ciertos antidepresivos que pueden afectar el orgasmo en la mujer. También hay que tener en cuenta qué pasa con las hormonas, ¿no es cierto? Por los anticonceptivos que pueda estar tomando una mujer en la edad reproductiva, también por la falta de las hormonas sexuales en la posmenopausia. También hay que tener en cuenta qué hábitos practica la mujer, si practica hábitos saludables para su vida, en el cuidado de su cuerpo, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física y obviamente los tóxicos, el cigarrillo, el alcohol y las drogas. Entonces, todo este paquete de elementos biológicos debe ser tenido en cuenta, ¿sí? Existe una entidad llamada trastorno de excitación genital persistente que causa una sensación genital no erótica, muy molesta, que puede persistir por horas, días o semanas o provocar orgasmos excesivos, incontrolados, no placenteros. Esta descripción, esta entidad ha sido descrita recientemente por el doctor Komisaruk y se puede asociar al quiste de Tarlov. Es un quiste, es una lesión que puede aparecer en la espina sacra,
2, 3 o cuarta, y puede afectar a los nervios pudendos y pélvicos, que ya más adelante voy a explicar cómo intervienen en el orgasmo. También las hernias de disco, ¿no es cierto?, pueden, de la columna lumbar y sacra, pueden afectar también el orgasmo. Esto es para tenerlo presente, decir que no solo es una falta de aprendizaje el orgasmo, tenemos que investigar también la parte biológica, ¿sí? Y con respecto a los determinantes psicológicos, tiene que ver con los significados. Nosotros vamos desarrollando nuestra sexualidad, nuestro ser sexuado único e irrepetible de acuerdo a los modelos, las costumbres que nos muestra nuestro medio social, que enmarca nuestro crecimiento como persona para que copiemos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a cómo la persona interprete, asimile o rechace esos mandatos sociales, va a ir construyendo un ser sexuado, único e irrepetible. Por eso cuando una persona se nos sienta en el consultorio, en el escritorio y nos presenta su problema, tenemos que tener en cuenta que es una persona única y tenemos que valorar toda su individualidad, ¿sí? Esa persona ha construido significados y esos significados, como dije al principio, van a estar relacionados con actitudes positivas y negativas. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque, como dije también, que nuestra función profesional no solo es asistencial, sino también educativa, muchas veces podemos ayudar mucho educando y transmitiendo estos conocimientos a las personas que vienen a nuestra consulta. El tema de la imagen corporal y la autoestima sexual es esencial. Esto provoca muchas veces distracción ante una caricia en una parte de nuestro cuerpo que nos cause inhibición o molestia o rechazo, nos puede distraer de la estimulación erótica. Entonces es muy importante trabajarlo a este tema. No podemos ignorar los significados y la autoestima, las culpas, los miedos, todo esto que la persona tiene en su mente, ¿verdad? Y también los determinantes que tienen que ver con la relación de la pareja, cuando la persona tiene una práctica sexual con otra persona o con otras personas, ¿sí? Desconocer sobre las diferencias de estímulos y tiempos. Esto debería enseñarse ya en las escuelas. ¿Cómo es la respuesta sexual del varón? ¿Cómo es la respuesta sexual de la mujer? Para que los jóvenes tengan, ya que van a tener relaciones sexuales, que cada vez son más precoces, no solo estén preparados para evitar una infección o evitar un embarazo, sino también para evitar una disfunción futura. Porque si ellos conocen cómo es la respuesta sexual, van a poder ir haciendo sus prácticas de manera placentera y van a poder incentivar su comunicación con la pareja para ir, conociéndose. También es importante las diferencias de género. Las personas son diferentes, los géneros, muchas veces determinados también por las hormonas sexuales prenatales en el hipotálamo. Hay muchas teorías biologistas que hablan que los determinantes biológicos hormonales de la etapa prenatal tienen una influencia muy importante en el determinismo de las diferencias del varón y la mujer, además de las diferencias que marcan las culturas, ¿no? Entonces es muy importante saber que varones y mujeres significan las cosas de maneras diferentes. A veces en la consulta las personas están discutiendo por una misma cosa, por ejemplo, no me considera, pero el valor de la palabra consideración es totalmente diferente entre ambos miembros de la pareja, ¿no? Así que las diferencias de género deben ser tenidas en cuenta. La salud de la pareja. La salud de la pareja, a veces la pareja tiene problemas
eh, a veces la pareja incluso tiene disfunciones sexuales. Lo veo muchísimo en mi consultorio cuando yo le pregunto a las mujeres sobre su vida sexual, sobre las prácticas sexuales, me dicen que, bueno, realmente no quieren tener más experiencias porque sus parejas tienen disfunción eréctil, disfunción de la eyaculación, y eso realmente causa mucho fastidio en el sentido de que la pareja a veces no quiere buscar una solución. El problema es este: cuando la pareja va a buscar una solución a su problema, se terminó el problema. Pero a veces los varones no quieren ir a buscar una solución a su problema, y entonces la mujer tiene que hacer malabares para intentar tener un orgasmo, ni bien él logre un poquito de erección o antes de que él eyacule. Así que veo muchísimo egoísmo en los varones cuando no quieren ir a hacer una consulta para solucionar su disfunción sexual, ¿no? Y la mujer lo tiene que acompañar en su falta de control. Bueno, situaciones de violencia, obviamente, situaciones de maltrato, a veces presión para tener un orgasmo. Muchas veces existe mucha presión por parte de la pareja para que la mujer tenga un orgasmo o tenga un orgasmo ante determinada situación, ante la penetración, por ejemplo. Entonces, la presión es el enemigo número uno de la sexualidad, porque provoca distracción. Así que ese es un tema muy importante para tener en cuenta. También las diferencias de tiempos y deseos y la deserotización del vínculo. Las parejas van transitando diferentes etapas a lo largo de la vida. Durante la etapa de atracción el deseo está a flor de piel, pero si la pareja va transitando otras etapas, después viene el enamoramiento, el apego, no significa que el deseo desaparezca del todo, sino que hay que concientizar a las personas que tienen que hacerse responsables de crear situaciones para que aparezca el deseo, ¿sí? Por arte de magia no aparece. Y los determinantes culturales, que es desde donde las personas construyen sus significados en relación a la sexualidad, tienen que ver fundamentalmente con la religión y la culpa a la autoexploración, fundamentalmente en este tema del orgasmo, también las normas familiares, las costumbres restrictivas, los mandatos culturales, etc. Bueno, la respuesta sexual, no voy a hablar de todo, pero básicamente decir que hoy en día se dice que la respuesta sexual tiene 6 etapas. Deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución y satisfacción. Y que en la etapa del orgasmo, básicamente tenemos que tener en cuenta la intervención del cuerpo, y la mujer tiene que aprender sobre su cuerpo. La estimulación adecuada genital y corporal. ¿Qué tipos de estímulos y qué tiempos de estímulos yo necesito en mi cuerpo para tener un orgasmo? Otra cosa que la mujer tiene que aprender es relajar su mente y conectar su mente, aprender a focalizar la atención de su mente en los estímulos. La mente puede dar facilitadores para este aprendizaje o puede dar inhibidores, ¿sí? Los facilitadores tienen que ver con las fantasías, con las actitudes positivas. Los inhibidores tienen que ver con las culpas, con las presiones, con todo aquello que provoque inhibición. Una cosa tan sencilla como tener miedo a que escuchen en la habitación de al lado mis hijos, o estoy en un lugar incómodo y no me puedo relajar. Es decir, los inhibidores pueden ser de diferentes tipos. Por eso es muy importante hacer una buena anamnesis a la mujer que consulta por anorgasmia para ir bien finito a ver qué es realmente lo que la distrae, ¿sí? Bueno, con respecto al cuerpo, con respecto a la genitalidad, es muy importante tener en cuenta y conocer sobre el complejo clítoris-uretra vaginal. El clítoris es un órgano cuya única función es el placer sexual.
El clítoris tiene un glande, tiene un cuerpo, tiene dos piernas o cruras. El glande tiene infinita cantidad de terminaciones nerviosas, tiene un capuchón que se repliega. Es muy importante que los médicos ginecólogos, cuando van a realizar un control ginecológico, antes de colocar el espéculo, miren la vulva y también miren el clítoris y puedan ver si se repliega el capuchón. A veces, mujeres que tienen mucho flujo, de manera crónica, ni siquiera consultan por eso, porque se han acostumbrado ya a tener flujo, tienen como un esmegma, como una secreción que lo pegotean al capuchón del clítoris. Así que, y también es muy importante controlar, a veces en las personas diabéticas, insulinodependientes, también eso se ha provocado, ha provocado que se haga una fibrosis en la zona del clítoris. Y bueno, obviamente en las mujeres posmenopáusicas también está atrofiado el clítoris, así que como vamos a dar óvulos de estrógenos para reconstruir el trofismo de su vagina, también tenemos que dar cremitas con estrógeno para que la mujer se coloque en la zona del clítoris y evitamos la atrofia del clítoris, ¿sí? Bueno, yendo exclusivamente a los tipos de orgasmo, vamos a hablar de que la mujer tiene la capacidad de tener orgasmos genitales y orgasmos extragenitales, con contacto físico o sin contacto físico. Los orgasmos genitales fundamentalmente tienen que ver por la estimulación del clítoris, la vagina y el cuello del útero. En la estimulación de la genitalidad femenina intervienen nervios. El nervio pudendo, que va a inervar a toda la zona del clítoris y la zona de la piel perigenital. Es importante, sobre todo médicos ginecólogos obstetras, que tengan conocimiento de esto, porque cuando se realizan intervenciones quirúrgicas o incluso los partos también, que pueden ser muy traumáticos, o las episiotomías, las intervenciones que se realizan en la genitalidad de la mujer, hay que tratar de preservar de la mejor manera posible la indemnidad de estas estructuras, ¿verdad? Porque esto también puede provocar una disfunción orgásmica. Bueno, el nervio pélvico va a inervar también la parte de la piel, la vagina y el cuello, el hipogástrico también, el cuello y el útero. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la mujer tiene la capacidad de tener orgasmos por la estimulación del clítoris solamente, ¿sí? O por la estimulación del clítoris y también su vagina de manera simultánea, y otras veces por la estimulación de la vagina y el cuello, sin la estimulación del clítoris. Si bien la estimulación del clítoris es fundamental para que la mujer tenga el orgasmo, o sea, el clítoris y toda la zona de la pared anterior de la vagina, porque es el complejo clítoris-uretra vaginal, donde se encuentran las glándulas de Skene en la pared anterior de la vagina, en la unión del tercio externo con el tercio medio de la pared anterior de la vagina, hay unas glandulitas que su secreción va a desembocar en la uretra, no la vagina. Algunas mujeres la tienen un poquito más desarrolladas que otras, porque estas glandulitas son un resabio prostático de cuando éramos embriones en la etapa indiferenciada, en la 7ª semana de desarrollo. Éramos embriones en etapa indiferenciada y teníamos dos pares de conductos, los conductos de Wolf y los conductos de Müller. Si estábamos predestinados genéticamente para ser mujeres, se atrofian los de Wolf y se desarrollan los de Müller, y a partir de este desarrollo provocado por las hormonas femeninas, se va a desarrollar toda la genitalidad de la mujer, la vagina, el útero, las trompas y bueno, los ovarios, y pueden quedar un poquito de estas glandulitas que serían el reservorio prostático, ¿sí? Entonces, en algunas mujeres la estimulación de esta zona, que algunos
llamaban antes punto G, la estimulación de esta, en realidad no es un punto, sino es una zona. En algunas mujeres que tienen desarrollada esta zona, se va a provocar una emisión de un líquido escaso a través de la uretra. A esto se lo llama eyaculación femenina. No es el caudal de líquido más importante que va a dar la lubricación, porque la lubricación genital proviene de la vagina a través de un proceso llamado trasudación que acontece en las paredes vaginales. La mujer forma un líquido en la vagina que se llama lubricación vaginal. La lubricación vaginal es la consecuencia de un proceso, el proceso de trasudación. Este proceso ocurre en la vagina, no tiene nada que ver con este otro fenómeno llamado eyaculación femenina. Es muy importante que profesionales de la salud tengamos este conocimiento, porque muchas veces vienen mujeres muy angustiadas a la consulta porque no pueden encontrar su punto G. Hay que explicarles que no todas las mujeres tienen sensibilidad en esta zona porque no hay un desarrollo iguales en todas. No es lo más importante para el orgasmo de la mujer. Sí, lo más importante es el clítoris, ¿sí? Y también hay que explicarle muchas veces a los varones, porque muchas veces los varones quieren encontrarle el punto G a la mujer. Todo esto lo aprenden de las revistas, de los medios de comunicación que no tienen una fuente veraz para dar información. Entonces es muy importante explicarles de que algunas mujeres tienen desarrollada esta zona y otras no. Así que esto es a título informativo. Con respecto a la trasudación, que es el proceso que forma la lubricación en la vagina, este proceso ocurre por la intervención de neurotransmisores como el óxido nítrico que intervienen en la vagina, en las paredes vaginales, pero en una pared vaginal trófica. ¿Qué significa esto? Que esa vagina necesita el soporte del estrógeno. Por eso, cuando la mujer, después de su menopausia, que ya sus glándulas sexuales, llamadas ovarios, no producen más estrógeno, se atrofia su pared vaginal. Y la solución no es dar un lubricante para que el pene se introduzca y resbale sin causar dolor. La solución es restituir ese trofismo a través de óvulos de estriol para que la mujer restituya la funcionalidad de esa pared vaginal, se restituyan sus neurotransmisores y comience nuevamente a trasudar y a lubricar, ¿sí? Eso también es muy importante respetarlo. Bueno, con respecto a esta imagen, quería decir que las mujeres que tienen orgasmo a través solo de la estimulación del clítoris describen como un orgasmo más localizado, mientras que las mujeres que tienen un orgasmo a través de la estimulación del clítoris y también de la vagina lo describen como un orgasmo diferente, más intenso, como lluvia de estrellas, y algunas mujeres describen que bueno, no es lo mismo porque en el orgasmo se produce una contracción vaginal, entonces no es lo mismo que se contraiga el músculo, los músculos que rodean la vagina, perdón, con la vagina vacía a con la vagina ocupada, que hace una resistencia. Entonces, esto es individual en cada mujer, incluso cada mujer puede tener diferentes tipos de orgasmos según cómo lo haya aprendido con diferentes parejas o incluso con la misma pareja o en diferentes posiciones. Lo importante es que la mujer tenga un sentimiento de satisfacción después de ese orgasmo, ¿sí? Bueno, acá en esta imagen están las glándulas de Skene, como nombré anteriormente, y las disfunciones orgásmicas, las disfunciones orgásmicas están presentes cuando hay una ausencia o marcada infrecuencia de la experiencia del orgasmo, o por una marcada disminución de la intensidad de las sensaciones orgásmicas, o cuando esto aparece durante unos meses, más de 6 meses, describen
bueno, el DSM-5 y actualmente el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que ha sido aprobada en el 2019, no fija un tiempo límite de meses, pero dice aproximadamente unos meses. Y fundamentalmente tiene que estar el distrés, tiene que estar el malestar en la persona para definir una disfunción orgásmica, que puede ser primaria o secundaria, es decir, una mujer que nunca tuvo un orgasmo en su vida o una mujer que lo tuvo ante ciertas circunstancias y después ante otras circunstancias no lo tiene. ¿Cuáles son los principios de la terapia de la anorgasmia? Bueno, tenemos que trabajar con la persona y con la persona y la pareja, si es que hay una pareja. Hay tres cosas importantes que tienen que ver con la persona. Nosotros acá no podemos intervenir, ¿sí? Primero, la persona o la pareja tienen que reconocer que tienen un problema y tienen que buscar ayuda profesional a ese problema. Y después hacer un compromiso para hacer una terapia sexual. Si no existe el compromiso por parte de la persona o la pareja, no nos embarquemos en una terapia porque vamos derecho al fracaso. Ese compromiso incluye, yo puedo ayudarlos o puedo ayudarte, pero necesito que vengas a la consulta con la frecuencia que determinemos y que hagas las tareas indicadas para poder modificar los hábitos inadecuados y para poder aprender nuevos hábitos. Y la terapia sexual breve, bueno, tiene que ver fundamentalmente con educar, ¿no es cierto? Trabajar con la inteligencia sexual en cuanto a brindar conocimientos sobre sexualidad en general, brindar conocimientos sobre la sexualidad de la persona y posibilitarle a la persona que pueda aprender sobre su sexualidad, que es fundamental. Y bueno, las tareas están un poquito orientadas a todo eso, ¿no? La terapia sexual breve, entonces, requiere de un compromiso consensuado y es importante poder pactar cada cuánto van a ser las consultas y la realización de las tareas y bueno, ponerle un propósito. En general, en la anorgasmia el propósito es empoderar el erotismo de la mujer, ¿no es cierto? Porque a esta mujer no solo hay que enseñarle a tener un orgasmo, sino empoderarla en su rol de mujer erótica. Decirle que las mujeres tenemos diferentes roles en la vida, rol como mamá, rol como hija, rol como amiga, rol como profesional y rol como mujer compañera de su pareja y rol como mujer erótica, ¿no es cierto? Entonces, empoderarla, ayudarle a descubrir sus fortalezas para la seducción y también sus debilidades para poder trabajar con todo eso. Y que aprenda sobre los estímulos, ¿verdad? Físicos, psicológicos y los vinculados con la pareja. Las consultas pueden ser presenciales o online, hay que estipular la frecuencia, puede ser individual o de pareja. Y bueno, en la terapia de parejas, bueno, yo me manejo con una modalidad muy práctica, que es la terapia de los 4 encuentros, con un enfoque sistémico, y cuando la inteligencia sexual y educativa, bueno, cambiar hábitos inadecuados, los de seducción, incorporar juegos, herramientas que puedan ayudar a modificar el aburrimiento, ¿sí? Bueno, como dije en algún momento, la pareja se construye por afecto y también lujuria. El afecto generalmente está en estas parejas porque si no ya se hubiesen separado. En general son parejas que se quieren, son parejas que tienen mucho cariño, respeto, pero totalmente deserotizada, comparten como una hermandad en su vida, ¿sí? Enseñarles a que se hagan responsables de construir espacios de intimidad, crear espacios y actividades exclusivas de la pareja, para no hablar de los hijos, no hablar del trabajo, no hablar de la casa, de la familia política.
arreglarse para la pareja y conversar sobre ellos, sobre los estados de ánimo, sobre los proyectos, las vivencias, los sueños, las fantasías, los sentimientos. Las parejas se van contaminando de tantas cosas a lo largo de su vida, problemas de la vida real, de sus familias, de sus hijos, de sus trabajos, que se olvidan de la pareja y la intimidad de la pareja. Bueno, también es muy importante revisar los contratos de la relación, ¿no es cierto? Estrategias para fortalecer los compromisos, ayudarlos a construir, romper las creencias que refuercen las diferencias de poder, bueno, hijos, familias, reglas de convivencias y espacios. ¿Qué podemos construir aquí, ahora, con esta realidad que tenemos hoy, incluso con estos cuerpos que tenemos hoy? Así que es todo un proceso, todo un trabajo que muchas veces las personas no están dispuestos a realizar para modificar, ¿sí? Ya estoy terminando. Revisar qué actitudes facilitan la mayor cercanía o la distancia, qué actitudes facilitan la contención y el apoyo, qué actitudes aumentan la ansiedad y el distanciamiento, qué tipo de relación queremos diseñar, consensuar acuerdos de cambios, compromisos para cumplir esos acuerdos, prejuicios, el amor trabaja para nosotros, a veces hay muchos prejuicios, la gente se maneja todavía con los prejuicios y construyen toda su realidad en relación a ellos. Y bueno, la realidad, nosotros debemos trabajar para el amor. ¿Eh? Bueno, muchas gracias.